La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. En medio de los problemas e inconvenientes, la violencia que vive el Ecuador, es pertinente volver a analizar a un sector tan importante para el desarrollo de los pueblos, para el desarrollo de un país, como es la educación. Si no existe educación de calidad, si no cambia la educación, muy difícil soñar en un futuro promisorio. Precisamente hoy queremos poner en escena cómo rescatar la educación en valores, la cívica, la moral, hacer pedagogía para enfrentar incluso estos altos niveles de violencia. Vivimos una sociedad sin valores, sin principios, ni respeto a la institucionalidad. En medio de una sociedad violenta. La educación ciudadana, la formación de ciudadanos antes que solo la enseñanza, aprendizaje, insisto, la educación en valores es tan imprescindible volver a analizar y proyectar en el Ecuador. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, la doctora Rosa María Torres, consultora internacional y exministra de Educación, el doctor Gustavo Vega, expresidente del Consejo de Educación Superior y rector de la Universidad Internacional, y el doctor Milton Luna, coordinador nacional del Contrato Social por la Educación y exministro de Educación. Vamos a hacer una pausa e iniciamos este programa sobre los cambios en la educación. Quiero dar la bienvenida cordial a tres reconocidos maestros auténticos con amplia experiencia nacional e internacional. La doctora Rosa María Torres, consultora internacional, exministra de Educación. El doctor Gustavo Vega, expresidente del Consejo de Educación Superior y rector de la Universidad Internacional. Y el doctor Milton Luna, coordinador nacional del Contrato Social por la Educación y exministro de Educación. Quisiera empezar con la doctora Rosa María Torres. Leíamos para este programa en su blog, que es muy activo, Otra Educación, en donde antepone una frase de las tantas de ese gran pensador Albert Einstein, y que dice: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y en ese sentido, en su blog, recuerda la doctora Rosa María Torres, aquí hubo el mal ejemplo, la escuela de los sábados con los insultos sabatinos. Habla de los 12 valores. ¿Cómo lograr una educación, el cambio en educación? Usted también hace poco en una conferencia en Manta daba cuenta de la educación como un problema y no como una solución. ¿Cómo invertir esto? Doctora Rosa María Torres, muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días, Milton, Gustavo. Empieza con una buena cita el programa, porque los valores, justamente, la única manera de enseñarlos o de contagiar a los demás con esos valores es el ejemplo. En el Ecuador se plantea recurrentemente esta idea de pedirle auxilio al sistema escolar
para enseñar valores y actitudes. Y ahora estamos en un nuevo momento de gran violencia además en el país, y se está pidiendo o se pidió por parte de la sociedad que se enseñe ética. No es la primera vez que pasó esto en el Ecuador, y esto pasa recurrentemente en varios países. En América Latina hay varios ejemplos de esto. Se pide ayuda a la ética, en otras ocasiones a la historia, también a la filosofía. Se cree que ahí están las claves, enseñar estas materias como asignaturas en el sistema escolar, que esto nos va a salvar. Tú empezabas, Miguel, recordándonos un programa o una iniciativa que se tuvo en el gobierno de Correa. Esto fue en el 2016, donde la entonces Secretaría del Buen Vivir junto con el Ministerio de Educación decidieron hacer un librito destinado a niños de educación básica, de cuarto de básica, que se llamó Libro de Todos los Niños. Sacaron 300,000 ejemplares, y aquí lo que se pretendía es enseñar 12 valores. Entre esos recuerdo honestidad, humildad, solidaridad, perdón, respeto. Algunos de ellos eran 12 valores. Se enseñaban a través de historias, fábulas, cuentos para niños. Y esto, en ese artículo que tú mencionas en mi blog, yo lo contrasté en su momento con lo que pasaba en las sabatinas. Cada sábado el presidente Correa hacía estas intervenciones en varios medios, en todos los medios. Duraban 2-3 horas en horario de sábado a la mañana, y en su accionar en estas sabatinas contradecía muchos de estos valores. Entonces ahí la pregunta que surgía ahora igual es, bueno, ¿qué tanto se puede tener este doble discurso? El de la realidad, que son los hechos de todos los días para niños, jóvenes y adultos. Hoy en particular estamos viviendo un momento de gran violencia, de negación de todos los valores imaginables. ¿Y cómo se puede esto contrarrestar con una asignatura en sistema escolar? Yo creo que detrás de estas propuestas, como digo, no es solo el Ecuador el que pide auxilio al sistema escolar cada tanto. Esto es muy difícil de contrarrestar. Por un lado, unas asignaturas que son pocas horas, pocos minutos de la semana, que además alguien tiene que enseñar eso, es un docente al que hay que formar a su vez. Y contrarrestar con esta asignatura, estas pocas horas a la semana, lo que es un contexto hiperviolento. El Ecuador es un país violento, tenemos una cultura autoritaria, jerárquica, hoy agravadísima con problemas tan serios como el narcotráfico, las matanzas que todos estamos expuestos a unos noticieros que son sangre. Esto ven niños, jóvenes, adultos, los niños que están hoy expuestos a los medios de comunicación, al internet, a la radio, a la televisión, están continuamente expuestos a estas manifestaciones de violencia, al antidiálogo. En este país no se dialoga, el debate es el insulto. Esto lo arrastramos hace mucho tiempo, y en parte porque el sistema escolar no enseña a discrepar, no enseña a argumentar, no enseña a debatir. Entonces, en el balance, realmente es muy difícil pensar que es romántico pensar que vamos a contrarrestar esta avalancha de violencia y de antivalores. Se habla de crisis de valores a partir de unas asignaturas escolares. Además, en un momento en que justamente el mensaje a los sistemas escolares, dado el antecedente de la pandemia y del confinamiento, es que se reduzca el currículo escolar, que se eliminen contenidos, porque
son currículos tremendamente abultados. Entonces, en ese momento que estamos tratando aquí en el resto de países de podar el currículo escolar, de sacar contenidos que hace muchos años he dicho que son currículos abultados, que se enseñan cosas que realmente, además están muchas de ellas desactualizadas y poco sirven a los alumnos. Entonces, en este momento en donde se trata de centrarnos en los aprendizajes esenciales, se busca poner una nueva asignatura. Entonces, son muchas contradicciones, son muchos problemas a debatir. Hay una gran ingenuidad en quienes plantean estas cosas. Hay un desconocimiento de cómo funciona el sistema escolar, de cómo funciona el currículum, qué es un currículum, cómo se organiza un currículum, qué es el aprendizaje. Hay la idea de que aprender es fácil, de que pasamos por encima de los contenidos y ya se aprende. Esto no es así. Cada vez sabemos más sobre el aprendizaje y sabemos que es difícil aprender y que necesitamos más tiempo, no menos, más tiempo. Entonces, en fin, este es el panorama. Solo un abrebocas como para dar lugar a los otros participantes. Muchas gracias a Rosa María Torres. Quiero dar la bienvenida a otro reconocido maestro, doctor Gustavo Vega. ¿Cómo afrontar este tema de fondo, cambiar la educación con estos señalamientos que nos ha hecho Rosa María, el rescate de la formación en valores en una sociedad violenta, sin ética, sin responsabilidades, con irrespeto a la institucionalidad? Doctor Gustavo Vega, muy buen día. Miguel, siempre grato de las entrevistas que tan profesionalmente tú lo haces, y eso da un plus al programa y al periodista que lo comanda. Además, muy grato de compartir este espacio con dos reconocidos maestros, tanto profesionales como académicos, Rosa María y Milton. Grato de estar con ustedes. Yo partiría mencionando que, para dar la vuelta a la idea principal, uno de los maestros de la publicidad nazi en la socialdemocracia, el nacionalsocialismo alemán, Goebbels, que planteó una serie de principios sobre la publicidad y propaganda, ministro de Propaganda y Cultura, mencionó, entre otros de los mandamientos, cuando quieras hacer publicidad sobre algo que dure, que perenice, hazlo con los niños. Esta frase, que puede ser realmente sádica para lo que hizo el nazismo en su tiempo, puede sin embargo ser un instrumento aplicable para lo bueno. Es un medio que puede retocarse para la bondad humana. Creo yo que lo más que podamos hacer con los niños, lo mejor que podemos sembrar un futuro menos duro, menos cruel, como el que vivimos a nivel mundial. Por eso creo que cuando llegan a la universidad, los estudiantes hay que seguir haciendo esfuerzos, pero no son lo suficientes si no tenemos en toda la escalera de la vida, desde la etapa de gestación de la madre, inclusive con la escuela de padres, a través de la primera infancia, la escuela, antes la etapa parvularia y el colegio. No podemos hacer mucho al final de la escalera en la universidad si no establecemos un nexo sólido entre los distintos niveles que supone la arquitectura y el andamiaje de la educación. Así como Rosa María mencionaba con mucha pertinencia una serie de principios al respecto, cada estudiante que ingresa a la Universidad Internacional del Ecuador, después de debatirlo, tomarlo en consideración a nivel grupal, hacer talleres, deben firmar un documento que lo llamamos Declaración de Principios Éticos de los Estudiantes de la UID. Y resumo en los siguientes 10 mandamientos, muchos de los cuales toca los territorios que Rosa María los enumeró parcialmente. El primero es el cultivo del carácter y el desarrollo personal. Segundo, es la humildad intelectual. Tercero, es la responsabilidad ante los actos propios. Cuarto, el compromiso, la honradez
Y derivando de estas dos principales, yo diría, curules de la ética humana, derivando de eso vendría la coherencia, la lógica, la moral pública. De alguna manera, el quinto principio también repite algunos previos, pero tienen identidades propias cuando decimos el quinto, respeto y tolerancia. El sexto es la solidaridad y la actitud de servicio. El séptimo principio, la armonía con la naturaleza. El octavo es la obediencia a las disposiciones legítimas y éticas de la autoridad competente. Por supuesto, el derecho a la rebelión cuando la obediencia es servil, ¿no? Un noveno, la sobriedad y el derecho a la propiedad individual y colectiva. Y el último principio, manera de 10 mandamientos, lo hemos llamado la interrelación mutua y la energía vital. No importa pues que hay alguno que otro ladrillo, porque si hablamos de derechos de la naturaleza, los seres humanos tenemos que también establecer nexos con los animales. Yo diría que son 10 principios que todos los estudiantes en la UIDE deben firmar después de un largo debate en donde se construya una imagen colegiada y no impositiva de esto que llamamos la Declaración de Principios Éticos y Morales, sabiendo que una y otra disciplina son concurrentes, aunque en esencia tienen diferencias. La moral viene del concepto mores, el ethos, el ímpetu, el elan que atrapa las culturas de los seres humanos, y la ética a su vez viene del ethos, que tiene que ver más con una dimensión filosófica, en tanto que la moral más con una dimensión de tipo religiosa. Una y otra se complementan, por eso es que creemos que una tarea importante desde épocas infantiles es el restituir aquella cátedra que una vez fue un símbolo especial de adentrarle al estudiante de escuela y colegio en el mundo de los valores. Me refiero a la cátedra de moral y cívica. Termino esta parte de la conversación que amablemente nos convoca Miguel, mencionando que hay un libro clave de Spranger, Formas de Vida. Y antes, la aportación que hiciera Edmundo Husserl y Max Scheler sobre la teoría de los valores. Desde que se creara la ética a partir de Aristóteles, durante tantos siglos no había la capacidad de discutir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la axiología desde Husserl y sobre todo desde Scheler nos enrostra, nos pone de frente al debate de cómo podemos llamar a los actos buenos o a los actos malos. La axiología, la teoría de los valores, es más contemporánea y permite precisamente a partir de lo que Spranger llamó formas de vida, calificar aquello de lo cual más apetecemos los seres humanos en buscar como un norte, como una brújula, como una referencia de vida a partir de las distintas condiciones que la sociedad ofrece. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo importante en unir las distintas capas de la educación para que todos, desde el comienzo hasta el final, tengamos una interrelación más rica en favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, además en favor de volver cada vez más ético y moral al ser humano. Muchas gracias al doctor Gustavo Vega. Bienvenido al doctor Milton Luna, del Contrato Social por la Educación y ex ministro de Educación. Milton, ¿cómo afrontar este gran desafío del rescate de la educación en valores, la cívica, la moral, y hacer una pedagogía hoy en estos momentos de violencia que vive el Ecuador? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por dedicar uno de tus importantes programas a este tema. Por supuesto, un saludo a los tiempos que conversamos con Rosa María, pero siempre estamos en contacto a través de las redes.
a Gustavo, rector y talentoso exponente de educación superior ecuatoriana. Cuando hablamos de la violencia, en este momento estamos hablando de un problema estructural y por ahora generalizado en el Ecuador y en el mundo, pero particularmente en nuestro país, llegando a niveles extremos. ¿Cómo reaccionar ante eso? Por supuesto, hay que reaccionar desde diversos costados. Y uno de esos costados, con una influencia importante, de hecho, es la educación formal, es la escuela, son los currículos, son los textos, son los profesores. Pero la escuela tiene sus límites, aunque su accionar es realmente importante y efectivamente tiene grandes y notables consecuencias, ¿no? Importantes consecuencias. Sin embargo, la acción de escuela, de la educación formal, debe complementarse o debe ir en alianza con acciones de otro tipo de actores que también están incidiendo en la formación de las personas. Siempre hemos señalado que el tema de la educación no solamente es responsabilidad de la escuela. La educación y la formación o deformación de la gente, alta responsabilidad tienen, por ejemplo, los medios de comunicación. Alta responsabilidad tienen las familias. Alta responsabilidad tienen otros actores, no solamente el Ministerio de Educación o el Estado, sino también los gobiernos locales. En fin, hay múltiples actores que deberíamos al unísono, y cada cual desde su propia especialidad o responsabilidad, hacer una labor común para que efectivamente podamos enfrentar la violencia como tal y bajar los altos índices, este momento de, por ejemplo, de criminalidad o de tensión que existe en la sociedad. Este es un problema social que tiene que ser enfrentado desde diferentes costados con mucha creatividad. Miguel, va a ser imposible, y voy a referirme a la educación formal, que se pueda tener algún nivel de incidencia si no dejamos de lado nuestra actitud excesivamente hipócrita, yo diría, que muchos actores tienen. Hablo, por ejemplo, si no hay una responsabilidad social y colectiva de los medios, en concreto de algunas televisoras, que en sus espacios de noticias dedican alrededor del 70%, 60% a la crónica roja. Esos mismos u otros canales, sabiendo en este momento con el gravísimo problema que estamos teniendo con la expansión del crimen organizado, siguen difundiendo las narconovelas, creando y fomentando esta cultura muy afín, lo que genera lamentablemente las narconovelas, muy afín a deificar el rol y el papel de los narcotraficantes y de su forma de vida. Esto, por ejemplo, tiene que modificarse, ¿no? Es decir, debemos ponernos de acuerdo en algo para trabajar sobre los temas de cómo construir sociedades más pacíficas. Pero no solamente en eso, bien se señalaba que los chicos, por ejemplo, hoy por hoy están permanentemente enfrentados, más que a sus horas diarias de clase, a la influencia de la televisión, pero hoy particularmente la del Internet, y dentro del Internet a los juegos electrónicos, y dentro de los juegos electrónicos lamentablemente a los juegos que impulsan y motivan acciones violentas.
¿Qué hacer con esto? Obviamente el papel que tienen que cumplir aquí es la familia, es tu papá, la mamá o con quien viva, en este caso los chicos, ¿no? ¿Cómo dotarles a los propios chicos de capacidades para reaccionar frente a medios invadidos por la violencia? Porque efectivamente esto que estoy señalando de determinado tipo de canales de televisión seguirá, y el tema de cómo se transmite la violencia a través del Internet continuará, pero esto puede ser de alguna manera canalizado si los chicos y la gente en común, no solo los chicos, sino también los adultos, tenemos capacidades para críticamente enfrentar a los medios. Entonces, aquí viene el rol y el papel de la educación, que creo que si le dejamos solo la educación y los establecimientos no pasa mayor cosa, pero si en alianza vamos, y particularmente en términos de la educación, al menos pensaría yo, sí hay que hacer, de hecho, reformas sustantivas para rehabilitar el rol y el papel, por ejemplo, de las ciencias sociales, ¿no? Si uno puede construir valores, desarrollar valores, principios, pero hay que desarrollar también pensamiento crítico, hay que desarrollar también pensamiento lógico, porque un mundo tan complejo como el que tenemos sin eso, no se puede enfrentar a ese mundo. Entonces yo hablaría, y aquí, si me permiten rescatar, por ejemplo, el rol y el papel, no solamente de la cívica. Hoy hay una materia que se lo denomina de construcción ciudadana. ¿Cómo se está trabajando eso? Pero decía, el rol y el papel que pueden cumplir las ciencias sociales y particularmente la historia. En fin, hay procesos importantes que dentro de los establecimientos pueden generarse, pero estos procesos deben tener espacios de construcción colectiva y social, por ejemplo, de acuerdos de convivencia. Ahí están los famosos códigos de convivencia que finalmente, mal conducidos, se convirtieron en papeles de corte burocráticos que se firman en determinado tipo de establecimientos y se entregan al Ministerio de Educación, dejando de lado, por ejemplo, esta importantísima experiencia que la colectividad puede generar en términos de compromiso, por ejemplo, para resolver los conflictos, que siempre los hay, de una manera adecuada. Sí hay que hacer cambios sustantivos, por ejemplo, en la norma, hoy que se está discutiendo el reglamento a la ley de educación. Lamentablemente, todo el andamiaje de la estructura para enfrentar problemas de la estructura normativa nos ha conducido a una suerte de judicialización de la educación y de cómo enfrentar los conflictos en el medio educativo. Esto es terrible lo que está pasando en este momento, además en una sociedad que por la pandemia nos hemos vuelto más violenta, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esto. Y hay que trabajar, y con esto concluiría, Miguel, algo que también, por ejemplo, veo de manera positiva que está haciendo mi universidad. Al recibir a los chicos en los primeros años, de manera consciente la universidad está dedicando 2, 3 materias a temas de la ética, a temas para enfrentar el compromiso social y para enfrentar aspectos importantes de convivencia para superar, por ejemplo, temas de discriminación. Hay una materia que se llama contextos de interculturalidad. Esta materia se dedica a todos en los primeros años, a todos los estudiantes, sea de ingeniería, de enfermería, de medicina, de sociología, de todos los lados. Es decir, este es un esfuerzo importante que ya desde la educación formal y con el compromiso, creo yo, de entidades como las universidades, pero esto puede replicarse con sus respectivos niveles desde los primeros años de desarrollo infantil, de educación inicial, hasta las universidades. Entonces, pero esto tiene que estar en conexión con el esfuerzo que se haga desde otros sectores. Eso sería también para aportar a la discusión, estimado Miguel.
Bienvenida a la crítica de Milton Luna al tema de los medios de comunicación, de manera especial los medios audiovisuales, que efectivamente gran parte de sus espacios va a la violencia y a la sangre. No podemos negar, cada cual responde por las tareas que se aporta y que se lleva a cabo. Doctora Rosa María Torres, ¿cómo lograr? Usted hace poco en una conferencia en Manta hablaba de la educación como un problema. ¿Cómo invertir eso y cómo lograr que la educación sea parte de la solución en el actual nivel que vivimos? ¿Qué hacer para por lo menos sentar las bases de un cambio en este momento? Bueno, lo que yo vengo sosteniendo es que la mayoría de los problemas que tiene el Ecuador y que arrastra muchos de ellos desde hace muchos años, hoy se agudizan, pero vienen de lejos, tienen que ver con educación. Y veo un problema mayor en el sentido de que los ecuatorianos no ven la educación como un problema. Cuando se hacen encuestas de distinto tipo en el país, nunca aparece la educación entre los problemas principales que perciben los ecuatorianos. Siempre aparece la economía, hoy la inseguridad, el empleo, la pobreza, pero la educación, yo he recorrido muchas encuestas para atrás y no encuentro una sola en este país, sí en otros países, aquí no, en donde los ecuatorianos decidan que la educación es parte del problema nacional. Que es, esto quiere decir, reconocer la educación como un problema significaría reconocer que la educación tiene problemas y que hay que ocuparse de ellos. Es más allá del presupuesto, acá estamos siempre fijados en el presupuesto, en cuánto dinero se destina a la educación. No, aquí no interesa cómo se gasta, es cuánto dinero hay. Entonces, mi referencia en esta ponencia que presenté hace poco en Manta es a que el Ecuador no ve la educación como un problema y por tanto no le dedica atención. Y tenemos suficientes datos, hoy hay mucha información que no había hace 20 años, tenemos mucha información desde distintos ámbitos para saber que la educación no está haciendo un buen papel en este país. No solo en términos de aprendizaje, sino en términos de socialización, en términos de combatir la realidad, lo que pasa en la realidad, de transformar la realidad, este pensamiento crítico que siempre se ha afirmado que tiene que ser una dimensión importantísima de una buena educación. Esto en el Ecuador no existe. No, la educación no desarrolla pensamiento crítico. La educación sigue siendo eminentemente transmisiva, bancaria, como diría Pablo Freire. El profesor espera respuesta única de un grupo de 40 alumnos. No se le ocurre que alguien pueda pensar distinto y si piensa distinto es penalizado, el error es penalizado, la discrepancia es penalizada, no hay deliberación, no se respetan los saberes de los alumnos, en fin. Entonces, ¿qué pasa en toda América Latina? Sucede lo que sucede en el Ecuador, pero aquí yo creo que está exacerbado. Esta idea de que la educación anda bien, total, son pequeñas cosas las que hay que cambiar, ¿no? Aquí se habla, el discurso en general ha sido siempre mejorar la calidad de la educación. En realidad, hoy sabemos que esto no basta, mejorar la calidad de un sistema que no funciona, porque no funciona el sistema educativo. Los sistemas educativos en el mundo están en grave crisis. Bueno, mejorar la calidad de la educación es una consigna insuficiente y lo ha sido durante las últimas décadas en donde ha reinado esta consigna de mejorar la calidad. Hoy sabemos que no es solo calidad, que es equidad. Aquí tenemos un problema serio de equidad. Hay desigualdades enormes, profundas en la educación. Hay una segmentación brutal de la educación que los ecuatorianos la perciben ya casi como normal. Parece normal que la gente que tiene algo de dinero mande a sus hijos a la escuela privada y que los que no tienen dinero manden a sus hijos a la escuela pública. Estos dos canales que son profundamente estigmatizadores de la educación pública
se ven hoy en día como normal. A nadie se le ocurre pensar, bueno, ¿cómo reducimos la desigualdad en educación? Esto no está en la agenda nacional. Se habló hoy de inclusión, el ODS 4 habla de inclusión, equidad y calidad. Son tres cosas. Las tres cosas son dificilísimas. Esto ningún país del mundo lo va a lograr para el año 2030 y el Ecuador menos. Tenemos problemas en los tres campos. Inclusión, no solo de discapacidad, sino de todos. Equidad, disparidades, desigualdades enormes que la pandemia vino a poner de manifiesto. Estaban ahí, la pandemia las desnudó y las profundizó. Hoy tenemos más desigualdad que lo que teníamos antes de la pandemia. La escuela privada tuvo oportunidad de equiparse mejor en términos tecnológicos, en términos de alfabetización digital, etcétera. La escuela pública no. Entonces las brechas no solo no se reducen, sino que se agrandan. Y esto es un problema que la sociedad ecuatoriana no lo ve como un problema. Estamos pensando siempre en calidad y no estamos pensando en equidad. Una de las grandes cosas que tiene Finlandia en su desarrollo educativo en las últimas décadas es que le da tanto valor a la calidad como a la equidad. Y en estas décadas la equidad ha tenido prioridad. ¿Por qué? Porque sin equidad no hay calidad posible. Entonces, en el Ecuador el discurso de la equidad ni siquiera está presente en el tema educativo. Seguimos hablando de calidad. Cuando, como decía Milton, todo está muy centrado en el sistema escolar. Este es otro problema y aquí no se ve como un problema, no se lo reconoce como un problema. Educación no es igual a escolarización. Educación y escolarización son dos conceptos distintos. La educación escolar, o sea, la escolarización, que empieza con el preescolar o la educación inicial hasta el fin de la educación terciaria, bueno, esa es una educación, esa es la educación llamada escolar formal. Pero hay otras educaciones de las cuales en el país no se habla. La educación que se hace en la familia también es educación. Y esa es una de las más importantes porque esa coincide con el periodo más importante en la vida de una persona, en donde se forma el 90% del cerebro, se forma en los 5 primeros años de vida. Y esos 5 primeros años de vida no tienen que ver con la escolarización, tienen que ver con el entorno familiar sobre todo, comunitario, pero sobre todo entorno familiar. Aquí no se habla de educación, no se habla de la familia, no se habla del rol de la familia. Hay violencia tanto en la familia como en el sistema escolar y en ambos lados la violencia crece, no cede, sino que está creciendo. Bueno, hay violencia en ambos lados. Si hoy, en vez de la consigna de enseñemos cívica o enseñemos ética, la consigna fuera democraticemos el sistema escolar, erradiquemos la violencia física que todavía persiste en las aulas, el Ecuador todavía no ha firmado un compromiso de no violencia física en el sistema escolar, esa todavía permanece, y hay mucha violencia moral, psicológica, que es brutal. En la familia, ni hablar. La familia es una institución que en el Ecuador sigue teniendo profundas huellas autoritarias. No se escucha a los hijos, no se escucha a los alumnos. Los niños no cuentan, están como pintados en la pared, no se le ocurre ni al profesor ni al padre de familia que los niños tienen posibilidad de aportar significativamente, productivamente a su propia educación. Los niños no son sujetos en este país, se los maltrata, o se los sienta, o se los mima, pero no se los respeta. Y esto ni en el sistema escolar, ni en la familia, ni en la calle, ni en el sistema político. Se sigue usando infantil en el Ecuador como un insulto. No seas infantil quiere decir no seas tonto, no seas... es un insulto decir infantil. Desde ahí empezamos con el irrespeto hacia los niños. Entonces, ¿cómo democratizar la educación? La educación tanto en el hogar
como en la familia es indispensable. No vamos a poder combatir ni la violencia, ni la corrupción, ni ninguno de los males que nos aquejan si no asumimos una tarea colectiva, nacional, de todos, de decir, democraticemos la educación, tanto en la familia como en el sistema escolar. Porque la pedagogía de los hechos es mucho más potente que la pedagogía del libro. O sea, si un niño ve cotidianamente en su familia violencia, esa violencia la va a reproducir cuando sea adulto. Esto está súper probado en el Ecuador y en el mundo entero. La violencia se reproduce intergeneracionalmente. Un niño que experimenta violencia en el hogar y en la escuela durante los primeros años de vida va a tender a reproducir esa violencia por el resto de su vida. Esto pasa también con los profesores. Una primera infancia y una mala escuela en la profesión docente hacen un daño enorme. También hay investigación que muestra que el profesor en general tiende a reproducir lo que fue su propia educación escolar y eso pesa igual o más que la formación docente que se le ofrece cuando ingresa al magisterio. Es decir, por todo lado, tenemos hoy evidencia científica que no teníamos hace 20, 30 años, que nos dice que o paramos la violencia en los hechos, en la práctica cotidiana, o con el mero discurso, no vamos a poder cambiar la sociedad. Y yo quisiera referirme a otro tema que es la corrupción, no solo la violencia que lleva a la muerte, sino la violencia que lleva a la deshonestidad, que lleva a la falta de coherencia. Tenemos en el Ecuador un ejemplo claro, un antiejemplo claro, de un ex vicepresidente que plagió el marco teórico de su tesis. ¿Cuál es el mensaje? Y que ha quedado impune. Eso ni le quitaron el título, una universidad prestigiosa de este país, ni el sistema universitario se hizo cargo de esa situación y pidió algún tipo de sanción. Eso quedó impune. ¿Cuál es el mensaje que transmite esto a la sociedad ecuatoriana? No solo a los niños, jóvenes, adultos. Que uno puede copiar una tesis, que uno puede plagiar y no pasa nada. El plagio en el Ecuador es altísimo. Esta tesis de ex vicepresidente fue plagiada de monografías.com, un sitio muy común al que recurren los estudiantes para copiar textos, y el Rincón del Vago. Esto el Ecuador lo tiene como una muestra palpable de cómo en esta sociedad no se penalizan los malos comportamientos, de cómo los líderes políticos, académicos, sociales, todos los días lo vemos, incluso ahora los tenemos algunos de candidatos, sujetos que tienen actos de corrupción comprobados y que tienen la desfachatez de presentarse como candidatos para elecciones. Y esto el sistema político de nuestro país lo tolera perfectamente. Entonces, bueno, yo veo esta enorme contradicción de qué pasa con el discurso, lo que puede uno plasmar en libros, en un currículum, etcétera, y lo que pasa en la realidad. Y destacar el papel importantísimo de la familia, a la que en el Ecuador no se presta atención. Milton ha mencionado una fuente importantísima que son los medios. Yo quiero insistir además en este rol de la familia a la que no se presta atención. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el doctor Gustavo Vega. Estos grandes desafíos, ¿qué hacer hoy? ¿Cómo lograr equidad, calidad, democratizar, formar y parar la violencia en la familia y luego que se reproduce en los centros educativos?
Los grandes desafíos de la educación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr una educación de calidad, con equidad, democratizando los procesos, enfrentando la violencia que está tan enraizada en nuestra sociedad, la formación en la familia? Este diálogo lo mantenemos con los doctores Rosa María Torres, Gustavo Vega y Milton Luna. Doctor Gustavo Vega, ¿qué hacer frente a estos grandes desafíos que nos pone la sociedad? Sin duda que este diálogo es muy iluminado porque nos da pautas para poder aplicar luego en términos más prácticos en cada uno de los lugares de trabajo. Sin embargo, también para hacer una pedagogía de lo que pueden ser posibles líneas a los tomadores de decisiones. De alguna manera, yo creo que la academia puede ayudar a pensar al país en varios temas y particularmente en el tema de la violencia, en la búsqueda de las equidades, de la calidad, de la lucha contra la corrupción, de volver más ético, yo diría más humano al ser humano. Este proceso de hominización que es interminable y que, por cierto, estamos a medio camino. El Homo sapiens se jacta de ser tal y, en efecto, todavía nos falta mucho para que ese epíteto pueda calzar bien en la dimensión actual de las limitaciones que tenemos. Hay que recordar que, según la Organización Mundial de la Salud, después de la pandemia, se ha potenciado la violencia doméstica en un 600%. Además de que siempre ha sido estructural el proceso y el análisis de la violencia, la pandemia catapultó a niveles realmente también epidémicos sobre la violencia. Por otro lado, yo creo que es importante, al tiempo que hacer críticas a los medios de comunicación como altoparlantes de un proceso de violencia, también criticar cómo las redes sociales se convierten en herramienta terrible del ejercicio de la violencia. Siempre nos lleva de la mano al comentario que a veces en forma impulsiva, yo diría con sangre en las venas y en las arterias, Humberto Eco ya alertaba sobre el exceso de lo que significa el mundo de las redes en materia de cultura. Cuando cae en manos de la estulticia, pues realmente da la voz, da criterio a quienes no tienen la calidad de poder hacer una pedagogía útil. Las redes en manos ignorantes, las redes en manos ímprobas, sin duda, son un motor y generador de violencia que hay que anotarlo. Hay un hecho particular de violencia que tiene que ver con la violencia sexual en los colegios, escuelas, también en las universidades, a través sobre todo del acoso. Hemos intentado hacer con varias universidades protocolos para prevenirlo y ejercer ciertos patrones, no solamente legales, sino de pedagogía preventiva frente a una tendencia machista, patriarcal, clásica, en donde el acoso se puede ver como un flirteo o como una especie de normal forma de erotismo bendecido por la sociedad. Un exministro de Educación, sabemos, que lamentablemente aupó la pederastia, la violencia sexual en escuelas y colegios, y lamentablemente desde la estructura del Estado, a través de esta cartera de Estado, todo quedó en denuncia. Penoso acontecimiento para la historia irreverente que tiene el Ecuador en esta materia. Tenemos también que poner mucho énfasis en ser críticos del sistema educativo en todos los niveles. Una muy temprana contribución a la crítica a la sociedad escolarizada lo hizo un filósofo austríaco que se avecindó en Cuernavaca y que recordemos de él con el seudónimo de Iván Ilich,
escribió 2 libros clásicos criticando el statu quo, tanto de la educación como de la salud. Desescolarizar la sociedad, propugnaba Iván Illich desde Cuernavaca, y demostraba cómo la educación formal a veces se convierte en motor y generador de la antieducación. Y en materia de su crítica al otro campo tan indispensable de la vida como es la salud, escribió un libro luminoso como rebelde. La obra se llamó Némesis Médica, la caída de la salud, la expropiación de la salud, lo llamó este autor austríaco, para denotar con ello de que el sistema orgánico y funcional de la salud también estaba corrompido. Tenemos que tener abierta la mente a toda la innovación que la sociedad tiene, pero con visión crítica. Y también en este sentido es parte de la moralización de la sociedad, cómo interpretar y agarrar la tecnología. Tenemos que aceptar todos los efectos que tiene ahora la globalidad, no la globalización, que ese es un tema perverso, que ya Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO, lo diferenciara. Globalidad sí, por cierto, globalización no, porque tiene una carga ideológica. Aceptar las innovaciones, como puede ser particularmente todo lo moderno del teléfono inteligente, que desde el 2007 en un garaje de California dio nacimiento con Steve Jobs, con los insumos de Nokia y de Simon antes, y por cierto que paulatinamente el teléfono inteligente se ha convertido en una herramienta clave en la vida cotidiana. Tenemos que tener la mente abierta a la innovación, pero poner a su vez una línea crítica al uso de la tecnología. Está de por medio desarrollándose con tremenda insurgencia la inteligencia artificial, el metaverso, la 3D y otras cosas que son de impresionante tecnología actual. Sin embargo, podríamos convertirnos fácilmente en ser también víctimas de lo que esa serie perversa de Netflix alertaba hace unos escasos años, Black Mirror, en donde la tecnología pues se da paso de hinojos a la ética, en donde se soslaye valores elementales en favor de la vida y que sea el nuevo Dios, el nuevo ícono, el nuevo ídolo de barro, la tecnología, si no tenemos un acompasamiento con los temas de la humanidad. ¿Cómo hacer? Es un tema tan difícil porque supone entrar en una línea de recetarios. Sin embargo, sin entrar en una línea demasiado elemental de buscar alternativas demasiado pedestres a un tema enorme, complicado, yo creo que es fundamental el hecho de que tengamos que trabajar con mucha, yo diría, sapiencia, pero con velocidad en cada una de nuestras instituciones. Por eso, modestamente, en el campo de nuestra universidad, nuestros estudiantes firman una declaración de principios, pero no en forma servil, después de debatir y cocer y cocinar las ideas para que no sea motivo de imposición. Por otro lado, yo creo que la erradicación del fraude académico es importante. No solamente hay que anotar los riesgos del asedio y del acoso en materia física, sexual, en los distintos niveles educativos, sino también el robo de la propiedad intelectual que a veces algunos profesores que no han sido formados en la ética y en la moral pública utilizan a sus grupos estudiantiles para firmar papeles, papers, trabajos, artículos, capítulos de libro ajenos. Hay que respetar la propiedad intelectual de los estudiantes y en base del equipo de trabajo que un profesor tutor y otros colegas lo hagan a nivel interuniversitario, inclusive respeten la coautoría de quienes han sido parte de un proceso de investigación científica. La
decisión de tales tareas tiene que ser en base de una política general de pedagogía a los profesores, inclusive universitarios, para que puedan tener la claridad de pensamiento de cara a lo que significa usufructuar, usar, robar propiedad ajena. Precisamente en torno a eso, me parece que hay un debate histórico notorio y que ha sido motivo de ilustraciones. Los debates sobre la propiedad intelectual son múltiples, pero recordemos unos ejemplos. Entre la prioridad de quien descubrió primero el virus del SIDA entre el grupo francés y el grupo americano, finalmente la academia demostró que tiempo atrás el grupo americano, comandados por Gallo, estuvo un grupo francés que antes que él ya descubrió la presencia del virus del VIH-Sida. Tanto es así que con el tiempo se le dio un premio Nobel al equipo francés. Sin embargo, los debates de la prioridad siempre han existido entre Bacon y Leibniz sobre el cálculo infinitesimal, también sobre el método inductivo, entre la corriente de Galileo y la corriente británica. Siempre existen debates sobre la paternidad de una idea. Sin embargo, yo creo que también es bueno introducir la categoría género. Cuando en 1962 se dio el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Watson, Crick y Wilkins. Watson, un biólogo, Crick, un físico, Wilkins, otro físico, no rindieron culto a la personalidad de Rosalind Franklin, quien meses atrás había fallecido con enfermedad laboral por su exposición a los rayos X, que fueron el motor previo al descubrimiento de la cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico. Y cuando recibieron el premio Nobel en Estocolmo, pues no citaron la maternidad más que la paternidad de Rosalind Carter, porque los Nobel se dan solamente a los vivos, ciertamente, lo cual es un tema que puede entrar en debate, pero no al momento de citar las fuentes de una investigación. Ejemplos como esos siempre existen, debates de prioridad. Cuando Alexander Graham Bell patentó el teléfono, ya años atrás, Meucci en Italia lo había inventado, pero no tuvo la perspicacia, la pertinencia de patentar su invento, y lamentablemente el verdadero inventor del teléfono no pasa en la historia por Meucci, sino por Alexander Graham Bell. Errores, injusticias de la historia. Y por eso creemos que el fraude académico también tiene que ser tomado en cuenta como una política de Estado de las instituciones de educación para prevenir el asalto de quedar bien con avemarías ajenas. Bien citaba el doctor Gustavo Vega, y lo hizo Rosa María Torres, del caso impresentable del ex vicepresidente hoy en la cárcel, el ingeniero Jorge Glass Espinel. Milton Luna, ¿qué hacer hoy para enfrentar estos desafíos, como se ha planteado hoy, ir hacia una educación de equidad, de calidad, de democratizar los procesos, erradicar la violencia que hoy está tan enraizada? Fíjate, Miguel, que nuestros contertulios han colocado ideas extremadamente interesantes que voy a intentar, 2, 3 de ellas, aportar un poquito más, basándome en lo que han señalado. Uno, es necesario, absolutamente importante, recolocar el rol y el papel de la educación en las prioridades nacionales. Esto ha señalado Rosa María y yo comparto absolutamente. Se logró desde el 2002 en adelante poner a la educación como prioridad durante varios años, ¿no? Se luchó por esto y se logró colocar. Hoy hemos retrocedido. Hoy ni siquiera aparecen encuestas, no aparece en ningún lado.
Tú mismo, Miguelito, ayudaste para que esta situación se dé, como otros importantes comunicadores sociales y medios del país. Si no se prioriza el tema de la educación, efectivamente no podemos enfrentar de una manera adecuada los otros problemas adicionales, porque sí hay que recordar la extrema e interesante incidencia que tiene la educación en múltiples ámbitos de la vida. Tiene incidencia en la economía, tiene incidencia en la cultura, tiene incidencia en los principios de la gente, tiene incidencia en la salud, tiene incidencia en... Pero el rato de los ratos no estamos apostando por la educación y estamos por las ramas. Frente a una sociedad más violenta, queremos implantar la pena de muerte o ver cómo le damos más o le damos armas a la gente. Eso se está discutiendo estos días. Terrible. Entonces, debemos priorizar la educación. Tarea 1. 2. Dentro de la propia educación, entender esta mirada más amplia, ¿no? Pero en particular, hablando de la educación formal, del sistema educativo, yo diría, hay 2 tareas absolutamente ineludibles si queremos ir hacia una mejor educación. Una educación que, entre otras cosas, genere posibilidades de reflexión y entornos adecuados para la construcción de vías adecuadas para lograr la paz y otro tipo de mecanismos generadores de una convivencia más armónica. 1. Debemos ir hacia un cambio del modelo educativo del país. Para eso, entre otras cosas, no me voy a meter mucho, pero sí señalar que esta denominada calidad de la educación debemos dotarle de nuevos contenidos. O sea, cuando hablamos de calidad, ¿de qué calidad estamos hablando? Y ese debate no lo hemos dado con mucha seriedad en el país. Y claro, la calidad que se ha ido asentando es la calidad relacionada con la generación de seres humanos que se adapten de manera más precisa e incluso eficaz al sistema productivo o al sistema financiero, o, en fin. Esta calidad de la educación que la vivimos en términos de modernización desde 2010 en adelante alentó la homogenización, alentó la tecnocratización del sistema educativo, alentó a raíz de todos los temas de la meritocracia, todos los conceptos de competitividad, rankings, en fin. De acuerdo a ello, lamentablemente, el deterioro de las capacidades de formación integral de la gente se han reducido. Hoy por hoy, por ejemplo, al hablar por ejemplo, de todo lo que es la universidad, el sistema universitario, estamos hablando casi de una suerte de muerte de la universidad con pensamiento crítico. Porque los profesores estamos más haciendo papers que nadie lee y estamos, de hecho, llenando formularios, no solo en la universidad, sino en todo el sistema educativo, muriendo la pedagogía y dando vivas, lamentablemente, a la burocratización. Y la otra cosa, no solo es el modelo educativo, sino el modelo de gestión. O sea, se impuso un modelo de gestión que no ha cambiado absolutamente nada, hipercentralizado, absolutamente autoritario, donde el único actor es el actor, superactor que viene de parte del Estado, ¿no? Sea el Ministerio de Educación o el CNCID o quien sea. No hay otros actores contribuyendo y haciendo educación. Hay que ir a la democratización, y esto es muy importante, este señalamiento realizado por Rosa María. Hay que ir a una democratización del sistema educativo ecuatoriano. Pero es la democratización no solo en términos de gestión, sino de cómo llegamos a construir aprendizajes en el aula. Entonces, de hecho, yo creo que este es un punto clave. Pero también es un punto clave enfrentar algo que
al menos estos 2, 3 años se profundizaba en términos del impacto social, que es el acceso a la educación. La pregunta es, tantos chicos, seguramente más de 100.000, 200.000 chicos cada año, no puede acceder al sistema universitario debido precisamente a que no existe la suficiente oferta educativa en las universidades. Este no es un problema solo de las universidades, es un problema de cómo está diseñado las oportunidades múltiples que deberían tener los chicos que salen del bachillerato a insertarse en cualquier tipo de formación que le permita a su vez insertarse en la vida productiva. Se deterioraron todo lo que fue la educación técnica, la formación intermedia, en fin, de eso no hablamos seriamente hasta ahora. Y de hecho, el tema es que hay N cantidad, cientos de miles de chicos de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que se convierten, sobre todo en los sectores más vulnerables, en el ámbito o la parte donde lamentablemente extraen sus nuevos agentes el crimen organizado. O sea, son los chicos los que están llenando las cárceles, son los niños, son los adolescentes y son los jóvenes, muchos de ellos desempleados y sin inserción en el sistema educativo, que lamentablemente son parte del crimen organizado y que están asesinando en las calles, ¿no? Entonces, fijémonos ahí de que solucionando estos problemas que son parte de la educación y de las políticas educativas, estaremos solucionando los problemas generales de la violencia, de la paz. Pero nuevamente, este no es solo un problema educativo, es un problema de empleo, es un problema de las capacidades productivas y de la economía de la sociedad. Entonces, yo creo que el mensaje es eso, ¿no? Es ese este momento. Extendamos nuestra mirada a las múltiples causas que generan el problema donde estamos. Y obviamente, sí, tenemos que volver a hablar en cómo en la contemporaneidad debemos generar ciudadanos y ciudadanas no individualistas, con criterio amplio, no formados en un antropocentrismo terrible que genera todo lo que está generando en las actuales circunstancias. Vamos a construir, no me gusta la palabra calidad, pero sí una mejor educación y estableciendo los lazos suficientes con otros sectores, tanto de la sociedad cuanto de la economía y cuanto también mirando con profundidad el entorno global en el que estamos en este momento. Eso sería, Miguelita. Vamos a hacer una pausa y volvemos para el cierre de este programa. Bien, hemos querido reinstalar este tema que casi no es parte de la agenda diaria, permanente de una sociedad en desarrollo como el Ecuador, el tema de la educación, cómo rescatar la formación en valores, la cívica, la moral, hacer pedagogía para enfrentar estos altos niveles de violencia que vive nuestra sociedad. Y aquí, como se ha dicho esta mañana, esos grandes desafíos que tiene la familia, la educación en los centros educativos, el hogar, la docencia, con esos indicadores de buscar calidad, equidad, democratizar, erradicar la violencia en la familia y en la escuela. Muchas gracias por ese valioso aporte y me comprometo a seguir invitándoles porque esto es parte de un proceso, no de acciones aisladas. Muchas gracias a la doctora Rosa María Torres, exministra de Educación, el doctor Gustavo Vega, maestro rector de la Universidad Internacional, y el doctor Milton Luna, exministro de Educación y coordinador del Contrato Social por la Educación.
Muchas gracias por ese valioso aporte y por despertarnos sobre los temas de la educación. Muy amables. Muy buen día. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena. A los seguidores de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, les agradecemos y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.